El Chile de mediados de los años 30 era un país muy distinto al que conocemos hoy. Santiago, the capital of Chile and the fourth largest city in South America. Son años convulsionados, donde el mapa del poder, por ejemplo, cambia para siempre. Surgen los movimientos sociales y políticos, como el Frente Popular, que cuestionan la conducción oligárquica del país, reclamando reivindicaciones para los más desposeídos. En la música, Rosita Serrano, el ruiseñor chileno, una de las cantantes favoritas de los nazis, hacía carrera en Alemania. Y era nuestra artista más destacada a nivel mundial, junto al tenor Ramón Binay, que triunfaba en México, y al pianista Claudio Arrau, que cosechaba elogios en Berlín. La escena artística nacional era muy limitada y no había lugares para hacer presentaciones masivas. Santiago ya se empinaba por sobre el 1.000.000 de habitantes y reclamaba una sala a la altura de la gran capital. En Argentina ya existía el Luna Park y fue entonces que la Caja de Empleados Públicos decidió financiar la construcción del que sería el primer escenario de nivel internacional en el país, el Teatro Caupolicán. ¿Quién iba a pensar entonces que esta sala ubicada en la céntrica esquina de San Diego con Coquimbo iba a ser protagonista de momentos históricos en la vida de Chile del siglo XX? El Teatro Caupolicán era el epicentro de los principales eventos artísticos, de grandes competencias deportivas y memorables concentraciones políticas. A poco andar, la Caja de Empleados Públicos entregó la administración del recinto al empresario iquiqueño Enrique Venturino y bajo su conducción el stage viviría sus mejores años. Venturino hacía cualquier cosa para que todos los días hubiera un espectáculo. Don Enrique Venturino es un personaje. Él inventó toda un marketeo, un marketing, una manera de vender. Por ejemplo, ponía, no sé, los afiches de los Jaivas, decía, vamos a poner que los Jaivas vienen llegando, no sé, del Japón. Pero don Enrique, nosotros nunca hemos estado... Usted no se preocupe, mijito, yo hago la publicidad, yo le lleno el teatro. Y ponía cualquier cosa y era una cosa muy divertida porque ponían, es decir, todo el mundo sabía que él inventaba cosas para llenar el teatro. Grandes artistas que venían del Carnegie Hall, Director, eran todos chamullos, pero la gente ya lo conocía y sabía que era su manera de expresar. Entonces a nosotros nos daba un poco de vergüenza porque decía muchas cosas que no eran o exageraba demasiado ciertas cosas, pero él era un personaje increíble y él, digamos, que se hizo cargo en su época del Teatro Caupolicán, él fue el que lo posicionó en un medio santiaguino que hasta el día de hoy, que a pesar de todos los altos y bajos que ha tenido, hoy día es uno de los lugares importantes de Santiago. Mi padre me traía aquí como espectador, yo venía a ver los circos de Moscú, como le digo, el Holiday on Ice y todos estos espectáculos familiares. Y bueno, lo conocíamos como un gran empresario. Mi padre arrendaba el teatro para hacer espectáculos. La primera vez que vino, por ejemplo, Rafael a Chile lo trajo José Aravena. Entonces, eso para nosotros doble meta siempre mantener este teatro que sea de un nivel alto. Desde el 40 en adelante, por el Caupolicán pasaron artistas de la talla de Bill Haley, Louis Armstrong, Jorge Negrete y unos jóvenes Lucho Gatica y Rafael. Ahora sé que yo fui feliz. En ese lugar, Chile ganó su primer sudamericano de básquetbol femenino en 1946 y el Tani Loaiza, Arturo Godoy y Fernandito dejarían su huella en el boxeo.
La idea inicial era el deporte y el box era como el centro de la atención en esa época en Santiago y bueno, y las grandes peleas y los peleadores, ¿cierto? Los luchadores, peleadores de box venían al Caupolicán a hacer sus competencias que era de mucha atracción, mucho público. Hay que recordar que en esa época el Caupolicán tenía una capacidad de 8.000 personas, que Santiago tenía 1 millón de habitantes, por lo tanto todo lo que pasaba en Santiago se reunía en el Caupolicán, la entretención y el deporte. En esa época quizá el gran astro del boxeo era Fernandito. Fernandito el Eximio, justamente tenía una particular leyenda que él entraba al ring peinado a la comina y salía tal cual como entraba. Eso no le pegaban, ¿no? No le pegaban nunca, justamente. El Caupolicán está indefectiblemente ligado al boxeo. Las veladas de los viernes fueron un clásico desde fines de los 40 hasta los 80. En el teatro se pelearon títulos sudamericanos y Martín Vargas fue uno de los grandes que subió al cuadrilátero. Yo debuté el 25 de marzo del año 1973 en el Teatro Caupolicán con Nelson Muñoz, el huevito duro que le decían. Del 73 al 77, el 17 de septiembre del año 1977, que primera vez peleaba el título del mundo con Miguel Canto en Mérida, Yucatán, provincia de México. Eran años de gloria, con matiné, vermut y noche. Si hasta cine se daba en el Caupolicán. Claro. Escucha, te han informado bien. Se hacían las matinés. ¿Te acuerdas al blanco y negro? Cuando uno iba a la matiné, cabros chicos, y nos poníamos a ver la matiné con Roy Rogers, Hablon Cassidy, todas esas cosas. Los compadres del sombrero grande y del caballo blanco, del caballo negro, azabache, y eran fantasías infantiles. Caupolicán, y se lo tomaban en serio. El malo era pura pifia y el bueno era puro aplauso. Ha sido siempre un espectáculo dentro del espectáculo del Teatro Caupolicán. Enrique Venturino fue el creador del Circo de las Águilas Humanas, que en los años 50 se presentaba también en el teatro. De las Águilas Humanas salió el Cachacascán. La lucha ha sido uno de los fenómenos del recinto. Hasta 8.000 personas se juntaban a ver pelear al Rayo Azteca, el Colérico y Mr. Chile. Venturino fue nuevamente visionario y armó una academia de luchadores en el propio recinto. Llegó Mr. Chile, llegó Mr. Chile a los titanes del ring. Bueno, el interés por la lucha nace por un colega que tenía yo, uno que se llamaba el Loco del Ring. Él me llevó al Caupolicán. Él era físico-culturista, yo también, igual que yo. Y él me invitó a Santiago y me dijo, ¿por qué no vamos al Caupolicán? Fui al Caupolicán y justamente como yo tenía un físico extraordinario, bonito, buena estampa, me enseñaron lucha en una semana. En una semana me hicieron debutar en el Caupolicán con Nelson Animal el Colérico, un luchador de 130 kilos aproximadamente. No te pongas tú celosa, así con otras bailo de twist. Estamos ya en los años 60. El Caupolicán es el principal escenario de Chile y todo artista quiere tocar en él. El Caupolicán siempre ha estado presente, digamos, en la vida de los chilenos y en especial en la vida de los santiaguinos. Y nosotros, por supuesto, apenas comenzamos a hacer algo conocido, a ampliar un poco nuestras fronteras. Lo primero que quisimos hacer fue llenar un Caupolicán, o sea, tocar en un Caupolicán era una meta importante y sigue siendo una meta importante de un artista solo. Llenar el Caupolicán es un requisito que hay que pasar para llegar a ser más profesional o a consagrarse, como dice la gente. Para Luis Dimas y los artistas de la nueva ola, llenar un Caupolicán era una suerte de graduación. Para mí, como para muchos otros, Teatro Caupolicán fue una especie de cuna. ¿Cuna en qué sentido? Bueno, a mí siempre me gustó cantar, pero era radio importante, era portales, la minería, disco. Pero en vivo yo aprendí a ser artista en el Caupolicán. Y por Dios que se aprendía. Esa redondela que te cae atrás, te enseñaban a ser artista. De todas maneras, Caupolicán es nuestro centro nostálgicamente masivo. Hay otras cosas más grandes ahora, pero Caupolicán
así como en una parte de Buenos Aires, siempre será nuestro Caupolicán, donde es como una cuna, no solamente se presentan a veces números internacionales, sino que los artistas aprenden. Si son buenos, se dan cuenta lo mismo. Si son malos, tienen que aprender. Una de las grandes particularidades del teatro es la cercanía con el público, lo que genera una gran complicidad con el artista, que escucha hasta las bromas que lanza el respetable. El Caupolicán es un teatro romano. O sea, es redondo y antes uno, digamos, el escenario estaba abajo, digamos, en el primer piso, en la platea, por decirlo, y la gente la tenías tú por atrás, por delante, por todos lados. Era un circo romano. Ahora no, ahora se limitó la parte de atrás y existe solamente de cierto punto hacia, es decir, todo el público está mirando de frente en el fondo. Eso crea una cercanía especial, porque no hay otro lugar de 4.000 o 5.000 personas que tenga esa cercanía, así que yo te veo cerca, te veo tu cara. En los lugares de 5.000 personas que uno toca, la última fila no sabe si hasta dónde llega, no se ve, o sea, es una cosa que se confunde un poco. Esa es una característica del teatro caupolicán que te permite esa intimidad, a pesar de ser una cosa bastante masiva. Yo recuerdo que había Pepe Martínez, un cojito, estaba en la universidad. Mira, las cosas que eran terribles. Él va con su cojito, dice, amigos, gracias por este aplauso. Luis Dimas, yo también cabrito, gracias por traerme acá, lo llegué, cojito. Este es mi cumpleaños artístico. ¿Qué quieren que les haga? Báilate una cueca. Bueno, tallas así, es parte de la idiosincrasia, es parte del pueblo. Estas son imágenes de una de las primeras presentaciones de Los Jaivas en 1972. Tras el golpe de Estado, se silenciaron los espectáculos masivos en Chile. Los Jaivas comenzaron su exitoso periplo por Argentina y Francia. En 1981 volvieron para presentarse en el Caupolicán. Pero los shows de 1983 pasarían a la historia con varios días de lleno absoluto para la presentación en vivo de su disco Alturas de Machu Picchu. Hicimos, no sé, creo que fueron 8 conciertos seguidos, algo así en el Caupolicán, y existen los documentales, las fotos de la época donde se ve la gente dando vuelta a la manzana, haciendo cola, porque no había venta por internet, porque no existía el internet, así que la gente tenía que comprar la entrada, hacer la cola y pasar por boletería, cosa que era, hoy día uno llega con la entrada en el bolsillo, con el RUT ya puede entrar, puede tomar el avión, hacer todas esas cosas. Así que fue un cataclismo que pasó en esa época y en los diarios salió como un evento sociológico importante, que había habido un cambio en ese momento. Tuvimos la suerte de que nadie nos restringiera ni que nos dijeran que no podíamos tocarnos. En realidad no tuvimos ningún problema. Ven a ser conmigo, hermano. Fueron los Jaivas quienes devolvieron al teatro su condición de principal escenario de la música nacional. Pero retrocedamos en el tiempo para hablar de otro de los grandes servicios prestados al país por el Caupolicán. En él se escribieron capítulos de la historia política de Chile. Grandes estadistas y oradores pasaron por su escenario, como Jorge Alessandri, Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva. Un país no puede vivir en el temor de lo que pasará. Precisamente, el expresidente Frei pronunciaría en ese lugar su discurso llamando a votar no en la consulta nacional hecha por la dictadura en 1980 para aprobar su constitución. La fórmula que se propone de concentrar todo el poder en unas mismas manos, dígase lo que se quiera, eso sí que es la inestabilidad permanente. No son pocos los que piensan que esta intervención le significó su sentencia a muerte. La vinculación con el deporte nunca la perdió. Fue ahí donde se presentaron por primera vez en Chile los Globetrotters. Pero los 80 no fueron buenos años en lo económico para el espectáculo. Y ya con Enrique Venturino muerto y sus hijos a cargo de la administración, el Teatro Caupolicán fue declarado en quiebra y comprado en 1993 por Colo-Colo, que lo rebautizó como Teatro Monumental.
viene justamente con todos los triunfos Colo-Colo, que ahí viene el tema de la Copa Libertadores, bueno, y el desarrollo de varios proyectos. Dentro de esos compraron el Teatro Caupolicán. Mientras Colo-Colo estuvo a cargo, el teatro se renovó, se jugó básquetbol y se presentaron grandes artistas. Lo que más se recuerda, eso sí, es la agresión sufrida por el grupo nacional Machuca, que tuvo la mala ocurrencia en 1998 de tocar su canción homenaje a la Universidad de Chile, El Bulla, cuando buena parte de la Garra Blanca, barra brava de Colo-Colo, trabajaba en la seguridad del Teatro Monumental. A principios de la década del 2000, Colo-Colo quebró y el Teatro Monumental salió a remate el 2004, siendo adquirido por la familia Aravena. Entonces retomó su clásico nombre, Caupolicán, y se realizó una fuerte inversión para instalar nuevas butacas, cambiar el escenario y modernizar el recinto para las exigencias de los tiempos que corren. Nosotros lo recibimos el año 2004 después de una quiebra, justamente el Club Deportivo Colo-Colo, y bueno, tuvimos que invertir en la remodelación de ese teatro porque estaba en muy malas condiciones. Nos encontrábamos muy difíciles condiciones de trabajar y de poder volver a la actividad artística y deportiva, social y política. Entonces hubo que hacer un trabajo de remodelación bastante importante que duró un año. La capacidad del teatro disminuyó a 4.500 personas. Hoy existe el Movistar Arena, pero el Caupolicán no siente la competencia, pues es el único escenario con capacidad intermedia en toda la capital. Gustavo Cerati, Los Tres, Los Bunkers, Jepe, Damon Albarn, Suede, Iron Maiden, Faith No More, Jamiroquai, entre otros, se han presentado y se siguen presentando ahí. El teatro continúa siendo el lugar de concentraciones políticas de todo color. De hecho, en 2013 albergó la presentación de un homenaje a Augusto Pinochet, que acabó siendo objeto de una funa que dio la vuelta al mundo. 78 años después de su inauguración, el Caupolicán goza de excelente salud y una de las metas para los próximos años es el regreso de las veladas boxeriles. ¿Cómo se imagina el Caupolicán en 20 años más? Caupolicán es un clásico. Caupolicán va a ser siempre un clásico y la gente lo tiene muy asociado a eso. Ahora con la música es más porque acá han pasado artistas que realmente son a nivel mundial. Sencillamente, el Caupolicán es patrimonio de nuestra cultura. Y cada vez que enciende sus luces, es Santiago el que despierta.